Muy buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre el texto instructivo, continuando con nuestras clases correspondientes a la tipología textual. Muy bien, en esta oportunidad nos toca abordar sobre lo que es un texto instructivo. Recuerden, este texto nosotros lo utilizamos a diario, está presente en lo cotidiano de nuestros quehaceres. Veamos. Primeramente vamos a decir que los textos instructivos son una variedad discursiva que preparan al receptor para incrementar sus capacidades en el futuro. Ojo, aquí nosotros tenemos que ver qué significa la palabra instrucción. Recuerden que la instrucción es una forma de enseñar, es una forma de captar algo, ¿no? De hacer que el receptor capte algo, ¿ya? Es una forma de enseñanza la instrucción, ¿no? Entonces, el texto instructivo va a incrementar ciertas capacidades que nosotros desarrollamos en el futuro, ¿ya? Ahora, los textos instructivos tratan de enseñar, aconsejar u ordenar al receptor la realización de acciones o actividades varias. ¿Listo? Entonces, el principal objetivo de un texto instructivo es que nos enseña, nos va a enseñar, ¿no? Ejemplo, cómo preparar un plato de comida, ¿no? A través de una receta, nos enseña. Cómo nos aconseja, ¿no? A través de un manual, de una norma, ¿no? Nos aconseja qué medidas tomar. Y también nos ordena, ¿no? Como por ejemplo en una situación de emergencia, ¿no? En un incendio. O por ejemplo, una guía de primeros auxilios, ¿no? Nos ordena qué es lo que nosotros debemos de hacer y así poder actuar con eficacia frente a situaciones que se nos presentan en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, nos prepara, ¿ya? Nos prepara, nos enseña, nos aconseja, nos ordena. Esa es la función de los textos instructivos. Muy bien, ahora vamos a ver qué propiedades nos presenta un texto instructivo, ¿no? Las propiedades de un texto instructivo son 5. Vamos a empezar con la primera propiedad. La primera propiedad es que se redacta en un formato especial, ¿no? Tiene una forma de redacción. Cada tipo de texto instructivo presenta un formato, ¿no? Una receta tiene un formato, una guía tiene un formato, un manual tiene un formato, una norma tiene un formato, etcétera, etcétera, ¿no? B. El texto instructivo desarrolla un procedimiento compuesto por pasos secuenciales que deben cumplirse para conseguir un resultado. Entonces aquí la principal característica es que un texto instructivo presenta una secuencia es una sucesión de hechos que se deben de cumplir para poder llegar a un objetivo o conseguir un resultado, ¿no? Por ejemplo, cuando usted lee una receta, te dicen, ¿no? Primero, ponga a calentar la olla. Segundo, eche el aderezo. Tercero, fría las carnes, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es una secuencia, ¿ya? Entonces, todos los textos instructivos se caracterizan por la secuencia que presentan para lograr conseguir el resultado. Tercera propiedad del texto instructivo. El texto instructivo va a utilizar el verbo infinitivo. ¿Qué quiere decir el verbo infinitivo? Verbo infinitivo es todos aquellos que terminan en ar, ir, ¿ya? Y también utiliza el modo imperativo. Vamos a ver aquí el verbo infinitivo, prender la computadora, ¿ya? Prender la computadora. ¿Listo? Prender la computadora. Aquí nosotros estamos viendo, aquí nosotros vamos a ver el verbo infinitivo,
prender, ¿no? Ese es el verbo infinitivo, ¿ya? Entonces vamos a decir de que utiliza, ¿no? Los textos instructivos utilizan este verbo, ¿ya? Para hacer uso de las indicaciones, ¿no? Ya les dije, el verbo infinitivo termina en ar, y prender la computadora, ¿no? Ahora, dice también que utiliza el modo imperativo, ¿no? Aquí modo imperativo. El modo imperativo se refiere a prenda la computadora, ¿eh? O también utiliza las formas impersonales. Se prende la computadora, ¿no? Acá vemos el uso del pronombre se, ¿no? Tercera persona, es una forma impersonal, ¿no? Entonces, esa es la característica de los textos instructivos, ¿no? Utilizar el verbo infinitivo, el modo imperativo o las formas impersonales para hacer uso de las indicaciones. Muy bien, continuamos con la siguiente propiedad. Los enunciados se inician con marcas gráficas, ¿ya? Como números, asteriscos, guiones o guiones, ¿no? Para diferenciar la secuencia o secuenciar la serie de pasos, ¿no? Para diferenciar o secuenciar la serie de pasos. Entonces, lo que nosotros hacemos al momento de escribir un texto instructivo, hacemos uso de las viñetas, ¿ya? Esas viñetas también se le conoce con el nombre de marcas gráficas, ¿no? Entonces, para indicar la secuencia utilizamos, bueno, números, asteriscos, guiones, viñetas, etc. Estos van a indicar la secuencia, no se olviden, indican la secuencia. Y la quinta propiedad es que en el texto instructivo se acompañan las imágenes para reforzar o clarificar los pasos a seguir, ¿no? La mayoría de textos instructivos utilizan imágenes. Estas imágenes van a ayudar de manera notable a poder comprender mejor, ¿no? La instrucción o lo que se pretende lograr. ¿Listo? Entonces, aquí hemos desarrollado las 5 propiedades de las cuales tiene un texto instructivo. Muy bien. Ahora vamos a ver la estructura, ¿no? La estructura, ¿no? ¿Qué partes conforman el texto instructivo, ¿no? ¿Qué partes conforman? Veamos. La primera parte es el título. El título, como ya saben, representa el resumen de todo un texto, ¿no? Entonces el título en un texto instructivo va a indicar el objetivo que se propone el texto respecto al interlocutor, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Eso es lo que indica el título. ¿Listo? Seguidamente vamos a tener el resumen. En el resumen o introducción, algunos le dicen, va a presentar la cantidad de elementos y la utilidad de estos para el desarrollo de la actividad, ¿no? Entonces, hace una presentación de elementos y utilidad para desarrollar la actividad. ¿Listo? Eso es lo que se hace en el resumen. Y por último, vamos a tener las instrucciones, ¿no? Entonces, las instrucciones permiten la consecución del objetivo, ¿no? Entonces, aquí viene la secuencia, lo que les dije anteriormente, ¿no? Suelen aparecer divididas en apartados y subapartados con una distribución que tiende al espacio, ¿no? Sangrías o elementos icónicos o visuales, números o iconos, ¿no? Como por ejemplo aquí podemos ver las famosas viñetas de las cuales ya hablamos anteriormente, ¿no? Ojo, aquí también se encuentran inmersas el uso de las imágenes, ¿no? Que ayudan a la estructura. Pero las imágenes ayudan como complemento. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a ver los tipos de textos instructivos, ¿no? Vamos a ver el primer tipo. El primer tipo, aquí lo tenemos, la receta. ¿Ya? La receta. ¿Qué es la receta, ¿no? Es un texto instructivo que explica qué ingredientes se necesitan
y cómo se prepara un plato, ¿no? Un plato general, un plato, ¿no? Un plato o platillo, ¿no? Ahora, estos textos presentan una información objetiva y precisa, ya la receta te da la información de forma precisa, ¿no? Una estructura podría ser título de la receta, lista de ingredientes, instrucción de elaboración e imágenes del plato que pueden ser opcionales, ¿no? Pero siempre se sugiere utilizar este tipo de elementos, ¿no? Como son las imágenes. Aquí tenemos un ejemplo, macarrones con pollo, tenemos la imagen, tenemos los ingredientes, la lista de ingredientes y la instrucción de elaboración que se ve en la parte inferior, ¿no? Listo. Ahora veamos el siguiente tipo de texto, la prescripción. ¿Qué será la prescripción? ¿No? Es otro tipo de texto instructivo, ¿no? Entonces la prescripción se va a utilizar para decir a otras personas lo que tienen que hacer, ¿ya? Se utiliza para decir a otras personas lo que tienen que hacer. ¿Listo? Comprende una serie de instrucciones que en muchos casos es fundamental el orden en que se enuncian, ¿ya? Pues solo si se sigue ese orden se ejecutará correctamente la tarea a la que se refiere. O sea, aquí necesariamente tenemos que seguir, ¿ya?, la secuencia que se plantea en una prescripción. La más conocida de las prescripciones es la prescripción médica, ¿no? La forma de tomar los medicamentos, ¿ya? Si nosotros no hacemos caso de la secuencia que se plantea, vamos a tener algunos inconvenientes o problemas. Aquí tenemos una prescripción médica, ¿ya? Entonces dice qué medidas se debe tomar para un tratamiento médico, ¿no? Ese es un tipo de texto instructivo. Siguiente tipo de texto instructivo vamos a tener al manual, el manual, ¿ya? ¿Qué es el manual? El manual es un conjunto de instrucciones, ¿ya? Conjunto de instrucciones que compila todos los aspectos que el usuario requiere para entender el funcionamiento y el uso que debe hacer de un producto o procedimiento, ¿no? Ejemplos, nosotros cuando compramos un artefacto, un celular, ¿no? Por ejemplo, un celular, nos viene con un manual para saber cuál es la forma correcta de su uso, ¿ya? Ahí nosotros al leer el manual vamos a saber cómo funciona, ¿ya? Y qué es lo que se debe de hacer en casos de que nosotros no podamos comprender su correcto procedimiento. ¿Listos? Ejemplo, ¿no? Cómo se usa la computadora. Ahí está, ¿no? Cómo se usa la computadora. Nos venden un manual, ¿no? Y este manual, como vemos, siempre se nos indica la secuencia de pasos de forma enumerada, ¿no? ¿Listo? Siguiente tenemos el reglamento, ¿ya? ¿Qué cosa es el reglamento? Regla viene de la palabra reglas, ¿no? Conjunto de reglas que regulan la conducta de las personas, ¿no? Por ejemplo, vienen a ser los estatutos, normas, leyes, reglas de juego, etc., ¿no? Los reglamentos siempre van a estar dirigidos al comportamiento de las personas, ¿no? Por ejemplo, dentro de las leyes tenemos algunos códigos de que todo ciudadano debe de acatar, no debe de cumplir, ¿no? Tenemos leyes, ¿no? Leyes, estatutos, ¿no? La constitución política, el código civil. Por ejemplo, cuando jugamos algún deporte, se plantean también reglamentos, ¿no? Reglamento del fútbol, reglamento del básquet, reglamento del vóley, etc., ¿ya? Por ejemplo, un tipo de reglamentos, ¿no? Reglamento. Y para terminar, vamos a finalizar con este tipo de texto instructivo que se llama la guía, ¿no? ¿Qué es la guía? Son instrucciones para desarrollar una tarea, ¿no? ¿Ya? Instrucciones para desarrollar una tarea.
Esa es una guía. También se utiliza para resolver un problema o llevar a cabo una actividad intelectual, ¿ya? O material. ¿Listo? Ahora comprende una enumeración de los pasos fundamentales. Ojo, la guía trata de ser lo más breve posible, ¿no? Veamos un ejemplo. Guía para pagos varios, ¿no? Aquí en la guía lo que se hace es que te indica qué es lo que usted debe de hacer, ¿no? Qué es lo que debe realizar. Por ejemplo, la SUNAT te da una guía para realizar pagos varios, en donde están las indicaciones que uno debe de seguir para poder realizar una actividad de manera correcta. Muy bien, entonces vamos a decir que los textos instructivos, como ya hemos visto, ¿no? Guía, reglamento, el manual, etc. La receta, ¿no? Son actividades que nosotros desarrollamos en nuestro quehacer cotidiano. Entonces, chicos, con esto terminamos nuestra clase referida al día de hoy y nos vemos en la siguiente oportunidad.